Buenos días, hermanos, un feliz sábado. Es un gusto poder estar aquí en la plataforma. No les voy a decir que estoy tranquilo, porque generalmente cuando uno se para acá al frente empieza los nervios, ¿no es cierto? Como diríamos en términos automovilísticos, cuando venimos ganando y entramos en la última vuelta, se empieza a sentir que falla el motor, que todos los ruiditos se escuchan en la última vuelta. Bueno, acá cuando uno se para empiezan los primeros. Sí, pero un gusto poder estar, también saludarlos. Normalmente estoy ahí en la radio, en el cuartito, mirándolos por un monitor, mientras transmitimos por YouTube. Vemos todos los movimientos con dos camaritas, una cerquita, la otra panorámica. Pero quiero saludar a toda la audiencia de la radio, aquella audiencia que nos sigue día a día, ocasionalmente. También aquellos que siguen los programas por YouTube, tanto el culto divino o a la tarde a partir de las 16:30, generalmente estamos con el hermano Damián Bonomi y el pastor José Sepúlveda y por supuesto nuestro director de la radio que siempre está al pie del cañón, Martín Leiva. Bien, hermanos, en esta mañana quiero leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Donde nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bien, en esta mañana vamos a hablar un poquito sobre la Biblia, la primera creencia fundamental de nuestra iglesia, porque si sacamos la Biblia, sacamos todo, ¿no es cierto? Porque la Biblia es la que nos dice si vamos por buen camino o por mal camino, porque es la palabra de Dios. Ella es nuestra guía que tenemos que tener siempre presente. Y en estos tiempos, y creo que siempre en general, la humanidad estuvo preocupada por nuestro pasado, por lo que pasó, por el presente, y sobre todo la gente está preocupada por lo que viene, por el futuro. Es así que muchas veces mucha gente recurre a muchos lugares para que le digan el futuro. Obviamente que como cristianos sabemos que eso no proviene de Dios, esas adivinanzas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios, que es donde tenemos las revelaciones hechas por Dios. O sea, las Sagradas Escrituras son revelación de la voluntad divina. Son los actos de Dios en la historia y las profecías del futuro. Algunas profecías ya se cumplieron, otras se cumplirán al pie de la letra, porque así como en el pasado se cumplieron, lo que está por venir también se va a cumplir, porque Dios lo escribió, Dios lo prometió y Dios cumple. A través de la historia no hubo un libro que fue más amado y también más odiado que la Biblia, ¿no es cierto? Hay quienes sufrieron la muerte por defenderla, pero también hay otros que trataron de justificar sus crímenes y demás, tratando de buscar interpretaciones falsas en la Biblia, ¿no es cierto? O sea, la exclusividad de la Biblia no viene desde una influencia política, cultural y social, sino que su origen
y los temas que están tratados aquí en la Biblia son de origen divino, son un origen que viene de Dios directamente. Y en la Biblia encontramos la revelación divina que nos muestra la historia, la conducta humana, la conciencia y también la naturaleza, que está disponible para todos y también que apela a la razón. También donde la naturaleza declara el amor creador de Dios. Vamos a Romanos 1:20. El libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 20. Nos dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su poder eterno, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí nos dice que no tenemos excusa para ver la revelación que nos hace Dios a través de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero también tenemos algo en contra, ¿no es cierto? El pecado fue oscureciendo esa revelación que Dios nos hace claramente aquí, pero Satanás trata de oscurecerla por todos los medios que sea necesario. Pero Dios, en su gran amor, siempre ha preservado la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia es el libro máximo que tenemos de revelación de Dios. Y aquí lo expresa claramente en Hebreos 1, el libro de Hebreos capítulo 1. Uno y 2. Nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales no nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y el foco de las Escrituras en el Antiguo Testamento es presentar al Hijo de Dios como el Mesías que vendría, ¿cierto? En el Antiguo Testamento es la presentación del Cristo, ¿no es cierto? Y Redentor de nuestro mundo, ¿no es cierto? Y también el Nuevo Testamento revela a Jesucristo como Salvador a través de su muerte en la cruz. Son como máximas revelaciones del carácter de Dios, ese amor hacia toda la humanidad. Y en la cruz se pueden ver unidos dos extremos. Por un lado, nuestra maldad incomprensible, la maldad de los seres humanos, y por el otro lado tenemos el amor inagotable de Dios, un amor tan grande que no hay cosa que Dios no nos pueda perdonar si es que nosotros hacemos nuestra parte. No es que, bueno, yo me mando todas las macanas en el mundo, hago todo lo malo y después le digo: ay Señor, por favor, perdóname. No, eso sería falsedad, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que estar arrepentido de corazón. Si estoy arrepentido de corazón, Dios nos va a perdonar cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque la esencia de Él es el amor. Y en el origen de la Escritura no es como cualquier libro de literatura, porque los mismos autores consideraron
como Sagradas Escrituras, el ejemplo de Romanos 1:2 y 2 de Timoteo 3:15. Otros como palabra de Dios, también en Romanos 3:2 y Hebreos 5:2, y así sucesivamente hay muchas revelaciones que lo designan como palabra de Dios. Los escritores de la Biblia, por supuesto, ellos reconocen que no fueron los autores de los mensajes, sino que fueron recibiendo la revelación de Dios mediante el Espíritu Santo que inspiró a los profetas. David, en 2 Samuel 23:2, Segunda de Samuel 23:2, Dios dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Segunda de Pedro 1:21, segunda de Pedro 1:21, nos dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y en esto no hay dudas, porque la Biblia no es un libro que lo escribió, por ejemplo, Pablo. Se puso a escribir la Biblia, empezó en la página 1 y terminó en la 1600 y pico, sino que fue escrita por 40 escritores diferentes. 40 escritores diferentes. Y acá somos más o menos 40, un poquito más tal vez. No es que cada uno de nosotros escribió un libro, sino que fue escrita durante 1500 años. Bastante tiempo, ¿no es cierto? Pasaron varias generaciones. Tomando, por ejemplo, la cuarta generación a la que pertenezco en mi familia, de uno de mis antepasados, estoy tomando de 1828 hasta 2023, 4 generaciones. 100 y alguno, a ver, 1820, sí, casi 200 años, nada más. Imagínense en el 1500 años cuántas generaciones pasaron. Y esos 40 autores, no solamente que escribieron la Biblia en un solo idioma, sino que está escrita en 3 idiomas. Está en hebreo, arameo y griego. Idiomas que se escriben de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ya tenemos completito, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con todos esos 1500 años, esos 40 autores? Armonizan perfectamente. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden armonizar tanto tiempo algo tan perfecto? 40 autores, 1500 años, y no hay otra cosa que tiene que estar la mano de Dios atrás, por supuesto. Es Él quien inspiró a todos esos autores para que tengamos la armonía que tenemos en la Biblia. Porque no solamente idiomas y demás, también culturas diferentes tenían los autores. Y bueno, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, que ya leímos al principio. 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia,
O sea, la inspiración fue el proceso mediante el cual Dios comunicó las verdades eternas, que fueron reveladas en un lenguaje humano con todas las limitaciones e imperfecciones que tenían estos escritores, pero que permanecieron y permanecen y permanecerán como testimonio de Dios hasta que Cristo venga. Los escritores de la Biblia tuvieron esa misión de comunicar los divinos mandamientos, escribieron también, como dije antes, bajo la influencia del Espíritu Santo, donde combinaron la mente y la voluntad divina y voluntad humana. Se combinaron tanto la voluntad humana como la voluntad divina, logrando de este modo transmitir la palabra de Dios en forma tajante, constante, a través de la Biblia. Y en Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos. Y ahí está con palabras exactas de Dios, adaptadas también a nuestro lenguaje, a un lenguaje humano para poderlo entender correctamente. El Espíritu Santo preparó a personas comunes para comunicar las verdades divinas, realizando una unión entre lo divino y lo humano. Y esta combinación divino-humano hace que la Biblia sea única entre toda la literatura mundial, ¿no es cierto? Y hay una cosa que tiene que quedar clara. Todos los escritores de la Biblia fueron hombres de naturaleza pecaminosa, como lo somos todos, porque no tenemos ningún justo, no hay ni uno. O sea, todos tuvieron su naturaleza pecaminosa y una cosa que necesitaron diariamente es estar tomados de la mano de Dios, igual que nosotros. Tenemos que estar tomados de la mano de Dios diariamente. No podemos avanzar en nuestras vidas si nos desprendemos de la mano de Dios. Vamos a avanzar, pero seguro que nos vamos a meter en cuanto vado con agua y lodo haya, ahí vamos a estar metidos. Porque necesitamos la guía de Dios día a día. No hay ni uno solo que en algún momento no haya fallado, porque todos, como dice Romanos 3:12, todos se han descarriado a una, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero esa falencia las podemos ir sorteando, saltando, con la ayuda de Dios. Y el Espíritu Santo se fue comunicando a través de distintas formas con estos escritores. Vamos a ver Números 12:6. Números 12:6. El Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueño. Y aquí nos dice que la forma en que se va a comunicar Dios con esos hombres que escribieron la palabra de Dios. A Samuel le habló, por ejemplo, Zacarías recibió representaciones simbólicas, Pablo y Juan recibieron visiones que fueron acompañadas de instrucciones orales, Daniel registró acontecimientos históricos para el futuro, en fin, distintas formas se fue comunicando. Y esto garantiza el hecho de que la Biblia es digna de confianza. La Biblia revela el plan de Dios en su interacción con la raza humana.
no en una colección de doctrinas abstractas, incomprendibles. Su revelación se origina en hechos reales que ocurrieron en lugares y en épocas definidas también. Los sucesos históricos son de extremada importancia porque forman un marco para que podamos comprender el carácter de Dios y su propósito para nosotros. Una comprensión exacta nos conduce a la vida eterna, pero una interpretación incorrecta nos conduce a la confusión y a la muerte final. O sea, es importante la interpretación correcta, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, que es el que nos abre la mente para interpretar la Biblia. Si nosotros la interpretamos correctamente, y obviamente vamos en el camino que nos marca Dios, vamos a alcanzar la salvación. Pero si vamos por el lado incorrecto, no hay término medio, es la muerte. O sea, cuando hablamos en la Biblia, no tenemos términos medios, no existe el gris. Si ustedes mezclan blanco con negro, el producto es gris. Aquí es blanco o negro, no hay un término medio, no puedo mezclarlo. Y el Espíritu Santo le entregó a los escritores información importante para que pudieran registrar los sucesos en la controversia entre el bien y el mal que está siempre presente, de tapa a tapa, porque es una lucha entre Cristo y Satanás que, por supuesto, sabemos quién va a ser el triunfador final, pero mientras tanto soportamos los avatares de esa lucha, a veces más, menos, pero todos tenemos alguna lucha y en esa lucha tenemos que aferrarnos más todavía de la mano de Cristo para poder salvarnos. Y por otro lado están las biografías de los personajes bíblicos que proveen inspiración divina, trazando cuidadosamente tanto las debilidades como las fortalezas de su carácter. Quedaron reflejados los pecados de estos grandes personajes, así como también las victorias. Y los describe a ellos tal cual como fueron. Y expresa también cómo llegaron a lograr grandes victorias. Porque hace mucho tiempo atrás, la historia argentina se vestía de santos. Eran personas inmaculadas, que no se hablaba nada en contra. Hoy tenía su objetivo, que era conquistar al inmigrante, a toda esa oleada que vino en fines del siglo XIX, principios del XX, donde muchos, por temor a ser influenciados por toda esa oleada de inmigrantes que llegaron, empezaron a pensar en conquistar principalmente a los hijos, y una de las formas fue de hacer esa historia que los que tenemos cana vimos en la escuela, donde veíamos a un San Martín, a un Belgrano, allá arriba, a la altura de un santo que no tenía ningún defecto. Los tuvieron, fueron humanos igual que cualquiera de nosotros, pero aquí en la Biblia no nos trata de mostrar a un David inmaculado, a un Samuel, a un Pablo, a un Pedro, sino que también nos muestra sus defectos. Ellos tuvieron también defectos, cayeron también, como caemos nosotros, pero la gran virtud es que se levantaron y se aferraron más fuerte de la mano de Dios. Y la Biblia lo dejó registrado, todos esos vaivenes en la vida de los personajes, que nos sirven también a nosotros de inspiración, que podemos, cuando nos caemos, levantarnos y nos tomamos de la mano de Dios.
Y bueno, hermanos, a través de la historia, la Biblia recibió ataques constantes para hacerla desaparecer. El enemigo, por todas las formas, trató de hacerla desaparecer, de descalificarla, de hacerla caer en un libro ridículo, un libro desactualizado, o no escucharon muchas veces o le han dicho, inclusive ese es un libro viejo, un libro que no sirve de nada, un libro de mitos, un libro con leyenda, eso es todo un cuento, pero a pesar de todos esos intentos, la exactitud de la Biblia ha sido preservada en forma muchas veces increíble y hasta a veces podemos decir milagrosamente. Por ejemplo, la comparación que se hace con los rollos del Mar Muerto, uno de los grandes descubrimientos con manuscritos posteriores del Antiguo Testamento, demuestra el cuidado con que se ha transmitido y confirman la veracidad y confianza que tienen las Sagradas Escrituras como revelación infalible de la voluntad de Dios. Por ejemplo, otra certeza de la Biblia, los hititas. Hoy sabemos quiénes son los hititas, pero la ciencia, por muchísimos años, y no estoy hablando de años, sino de siglos, pensó que ese era un pueblo que estaba inventado ahí en la Biblia hasta fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que aparecieron unas tablillas escritas en escritura cuneiforme y también algunas con el descubrimiento o la transcripción de la rosa de la Roseta, la piedra de la Roseta, perdón, que estaba escrita, que se pudo descifrar el jeroglífico, también aparece en las batallas que libró Ramsés el Grande, aparecen los hititas registrados ahí. O sea, que después de muchísimos años, y puedo decir en el siglo que nací, y que nacimos mucho en el siglo XX, recién ahí pudieron confirmar fehacientemente la arqueología que los hititas existieron. Sin embargo, la Biblia ya los menciona, no los menciona en el Nuevo Testamento, los menciona en el Antiguo Testamento. Y esa es una de las cosas más que podemos encontrar de la veracidad de la Biblia. Hay infinitas, ¿no es cierto? No nos vamos a poner a detallar cada una, si no estaríamos hasta el sábado que viene. Jesús también siempre destacó la autoridad de las Escrituras y lo podemos ver cuando Satanás lo tentó o cuando luchaba contra sus oponentes. En todo momento él le respondía con un escrito está. Siempre, como defensa o como ataque, escrito está. Por ejemplo, San Mateo 4:4, vamos a ir ahí ver 3 versículos en San Mateo. San Mateo 4:4 nos dice, Jesús le respondió, esto está, para poner en contexto, está en la charla o la discusión entre Cristo y Satanás, en la tentación a Jesús. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el versículo 7 también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Y ya cortando la charla esta, porque hay una de las cosas que no tenemos que hacer, es discutir con Satanás. Nosotros tenemos que decir, escrito está, y punto. Jesús lo corta, diríamos, en seco. En el versículo 10 le dice, vete Satanás. Le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. O sea que
podemos decir, andate, chao, no quiero hablar más con vos. Lo echó directamente. Porque Satanás tiene un montón de argumentos que nos quiere hacer caer. Fíjense en a quién estaba tentando, a quién estaba tratando de convencer, a quién estaba tratando de hacerlo caer. Imagínense si nos agarran nosotros y nos hace papilla si no nos tomamos de la mano de Dios. Por eso tenemos que, cuando somos tentados, chao, agarro el camino de Dios. También lo podemos ver reflejado en San Lucas 20:17. San Lucas 20:17 dice, aquí en el contexto de la parábola de los labradores malvados, mirándolo fijamente Jesús le dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Otra vez, un escrito está aquí al medio para afianzar, ¿no es cierto?, o destacar la autoridad de las Escrituras, y esto es por parte de Jesús. Jesús continuamente citó las Escrituras para explicar también su misión aquí en la tierra. Vamos a San Lucas 24, 25 y 27, ahí al ladito nomás. Dijo, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Les dejó claro que las Escrituras, las cosas que se referían a él y que no habían podido ver en su momento, porque él vino a este mundo a dar su vida y a salvar la humanidad. Y por otro lado, no podemos estudiar la palabra de Dios sin la iluminación del Espíritu Santo, porque nuestras mentes nunca podrían llegar a comprender correctamente la Biblia, ni tampoco a reconocer la autoridad divina si no hacemos un estudio a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios nos dice, Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 2:14 dice, Primera de Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. La Sagrada Escritura y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. Cuando escuchamos la voz de Dios que nos habla a través de los escritores, no importa si fueron débiles. La autoridad de la Escritura es absoluta en doctrina, corrección e instrucción, como lo refiere el versículo que leímos al principio, 2 de Timoteo 3:16, que lo voy a dar una lectura rápida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y en ningún momento los dones del Espíritu son superiores a la Biblia. Esto es importante porque a veces se dice los dones del Espíritu, etcétera, etcétera. Pero nunca
son superiores a la Biblia. ¿Por qué? Porque esos dones tenemos que corroborarlos con la Biblia. Tenemos que chequearlos con la Biblia. Como dice Isaías 8:20, un versículo muy conocido. O sea que para que sean dones del Espíritu que provienen de Dios, tienen que ser probados a través de la Biblia. Si no, podemos tener un montón de profetas y demás que no van a estar en armonía. Vamos a Isaías 8:20, muy conocido. Isaías 8:20 es lo que yo tengo que hacer prácticamente cuando escucho a alguien que viene con cosas nuevas y demás. El 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, tenemos que chequear. Y la forma de chequear lo que nos dicen es ir a la Biblia. Dios se ha revelado a sí mismo a través de las generaciones, ya sea mediante Moisés, que escribió en los campos madianitas en hebreo, o Pablo, desde una prisión romana en griego. Sus libros revelan el mismo mensaje inspirado por el Espíritu Santo. El mismo mensaje. Montones de años de diferencia. Las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de haber sido escritas a través de muchas generaciones, permanecen inseparables. No se contradicen unas a otras. Los testamentos son uno. Tal como Dios es uno. El Antiguo Testamento revela el Evangelio del Salvador que vendría, y el Nuevo Testamento muestra la vida de Jesús y revela al Salvador que vino a salvarnos. Ambos revelan a un Dios, al mismo Dios. Es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y Dios nos llama para conocer su palabra y en ella encontrar la salvación. Dios nos está llamando. Hermano, quiero invitarlos, si es que no lo hacen, a separar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tiempo para estar con Dios, para leer un capítulo o más de la Biblia, cotejarlo también, porque es importante de que yo esté seguro de lo que creo. Si estoy seguro de lo que creo, muy difícilmente me van a volcar o torcer hacia otro camino. Y para terminar, quiero volver a leer los versículos que leí al principio, que son 2 de Timoteo, lo voy a leer de acá directamente, 2 de Timoteo 3, el 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ese es mi deseo y oración, que podamos tomarnos de la mano de Dios, estudiar la Biblia en compañía pidiéndole al Espíritu Santo la sabiduría para que nos abra la mente y comprendamos la palabra de Dios, y que no nos dejemos llevar a veces por otras cosas, otras filosofías, doctrinas, cosas lindas que a veces nos empiezan a socavar de a poquito. Tenemos que tener cuidado.
Y cuando vemos que puede pasar eso, hacer como hizo Cristo. Vete, Satanás. Mi deseo y oración es que podamos estar más cerca de Dios, estudiar la palabra de Dios y que pronto, cuando Cristo vuelva, poder hacer este mismo culto, pero con Cristo como predicador de todos, ¿no? Cristo predicándonos a cada uno de nosotros sus verdades que van a ser realmente perfectas. Amén.